El concepto de real world assets se ha popularizado mucho, sobre todo desde que Larry Flynn, el CEO de BlackRock, una de las empresas más importantes del mundo, dijese que la tokenización iba a cambiar el mundo. Pero quédate conmigo y vemos si eso es realmente así. ¿Cómo funciona todo esto de la tokenización? Bueno, hay una serie de pasos y por norma general suelen ser así. Tienen particularidades cada caso, porque cada caso se tiene que estudiar, pero por norma general podríamos decir que estos son los pasos a seguir, ¿vale? Mirad, lo primero que se tiene que hacer siempre es un estudio de viabilidad. Esto creo que es obvio, es decir, para cualquier cosa que hagas en la vida, lo primero que haces es un estudio de viabilidad. Es decir, hay un acuerdo, dice, bueno, esto se puede tokenizar o no se puede tokenizar. La mayoría de cosas se podrá, pero luego habrá veces que dirá, pues mira, es que no me interesa tokenizarla, porque me va a costar más tokenizar que el rendimiento que le puedo sacar a eso. Entonces, bueno, primero hacemos un estudio de viabilidad. Aquí se discute, ¿no? Como dice, el acuerdo entre el emisor, la plataforma de tokenización, las otras partes relacionadas. A partir de ahí especificamos, oye, ¿cómo va a ser el tipo de token que va a representar el activo? ¿En qué blockchain lo vamos a construir? Porque a lo mejor me interesa Ethereum por reputación, pero a lo mejor no me interesa Ethereum y tengo que buscarme otro tipo de blockchain. A lo mejor es una blockchain privada, a lo mejor es un DLT, a lo mejor es Matic, que tiene bastante afinidad y está incentivando bastante el tema de la tokenización. Hay miles de opciones y eso hay que valorarlo. Eso se hace a través de un estudio. Luego, los requisitos legales. Esto va a depender mucho del país donde vivas y el país donde se vaya a ejecutar esa tokenización, ¿vale? Porque las leyes que aplicarán en este caso serán en el país donde estés tokenizando el activo, aunque eso todavía no está claro, ¿vale? Habría que verlo, porque si es una empresa que está tokenizando y la empresa cotiza en otro país, puede darse el caso donde tengas que regirte por las leyes en las cuales está legislada esa empresa. Pero por norma general, pues pensemos que los activos que vas a tokenizar se van a legislar por la ley de ese país. Por tanto, es importante saber cómo está funcionando. En Europa ya hay una ley sobre el real world asset, estamos bastante avanzados en este sentido. Hay otros países que también están trabajando sobre una ley de tokenización de activos y creo que al final pues habrá un marco común para todos los países del mundo con ciertos matices y características que dirán, bueno, pues aquí es mejor o aquí tiene ciertas ventajas para cierto tipo de proyectos, pero eso es muy particular y hay empresas que se dedican únicamente a esto. Así que es algo que es muy de nicho y por tanto es difícil de controlar todo el tema fiscal a nivel de tokenización. Pero hay empresas que, como os digo, ya se dedican a esto y que, por tanto, pues lo que habría que hacer es que este estudio de viabilidad te lo realice una empresa que sepa hacerlo. Yo, por ejemplo, aquí en Madrid tengo amigos de gente que ha trabajado para tokenizar bastantes activos, bastantes proyectos, ha trabajado con empresas como Bitchain y ellos son muy buenos. Entonces, como llega algún proyecto de tokenización de activos, pues yo siempre cuento con ellos y ellos son las personas que normalmente yo, si me pregunta a alguien, pues les recomiendo porque la verdad que trabajan muy bien. Luego tenemos la parte de acuñación, ¿vale? Esta parte de acuñación es cuando creamos los tokens. Bien, creamos los tokens y los distribuimos. Luego tenemos que saber si esos tokens se van a poder comercializar en un mercado secundario o no, porque eso también influye. Puede ser que yo lo que tenga es un token, no siquiera un token, un NFT que represente mi participación en ese activo. Pero a lo mejor tengo un token que se negocia en un mercado secundario. ¿Qué permite eso? Eso le da liquidez al mercado. Le permite que si yo tengo el token y lo quiero vender, hay un mercado secundario donde se negocia y por tanto sea mucho más rápido. Sin embargo, si no hay un mercado secundario, la venta es un poco más costosa. Pero claro, si tú creas un mercado secundario, también tienes que tener en cuenta que vas a tener que aportar liquidez a ese mercado secundario para darle contrapartida. Entonces, ¿quién va a poner esa liquidez? Van a ser proveedores de liquidez externos, la vas a poner tú, la plataforma, vamos a crear un frontend, es decir, como una página web donde el cliente y el inversor va a poder acceder, o lo vamos a hacer a través de una plataforma que ya exista. Como veis, es algo que lleva mucho detalle y es muy interesante, la verdad. Pero hay que ir caso a caso y validar cada uno de esos casos. Y luego tenemos el vencimiento. A la fecha de vencimiento, pues lo que hace es que los participantes reciben el capital más los intereses y se queman los tokens, o hay casos donde ni siquiera hay una fecha de vencimiento. Hay activos tokenizados, como puede ser un fondo
un fondo de inversión que no tiene una fecha como tal de finalización. Eres tú el que decide salirse del fondo y, por tanto, en ese caso, pues cuando finalizaría tu acuerdo, cuando finalizaría esa parte, ¿no? De tu, digamos, de tus tokens, que los entregarías y se quemarían. Si es que tienen token, porque no siempre tienen por qué tener un token, como digo. Si queremos que haya instituciones invirtiendo en el mercado cripto, necesitamos regulación. Cripto nació como un sistema descentralizado y un poco la utopía del mercado peer-to-peer sin regular, porque eran los usuarios los que iban a regular el mercado, iban a tener buenas prácticas. Y a lo largo de la historia de cripto se ha visto que eso no ha sido así. Que gente que tiene más conocimientos se ha aprovechado de gente muy, muy ingenua y ha robado miles de millones de euros. Miles de millones. Entonces se ha dado cuenta de que el sector sin regulación y sin una aseguradora que permita que el usuario pueda entrar con ciertas garantías es un riesgo que va a impedir que cualquier institución quiera entrar. Nosotros pensemos en un gran fondo de inversión. Esta gente no va a invertir en una cosa que no sabe las reglas. Esta gente solo invierte si sabe las reglas del juego y si las tiene claras. Y si no, no invierte, porque no le hace falta invertir en cripto. Un fondo que gestiona 400 millones de euros, vas a ir tú a decirle, no, inviértete en esta meme coin, se ríen en tu cara. ¿Cómo no se van a reír? Claro, si esta gente lo tiene todo, es decir, no necesitan invertir en una meme coin. Esta gente lo que quiere es reglas del juego claras. Y para eso necesitamos regulación. Y ya que metemos regulación, pues las instituciones se aprovechan y meten también, no, lavado de dinero, no, tienen que cumplir con identificación digital, tienen que cumplir con no sé qué. Y de esa manera lo que se creó fue un estándar de token, bueno, más bien un grupo de smart contracts que corresponden a lo que sería el ERC 3643, ¿vale? Que se llama T-RES Protocol y está enfocado, ¿vale?, a la regulación, ¿vale? Esto lo crearon la comunidad de Ethereum, sabían que la regulación era un freno, como os digo por aquí, y por eso desarrollaron este estándar específicamente diseñado para esto y que cumple con la regulación. A modo muy, 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 muy simple, os diría, ¿cómo funcionan estos smart contracts? Pues básicamente hay varios smart contracts. Uno, el de On-Chain ID, que básicamente lo que dice es quién es, ¿vale?, la identidad de estos usuarios. Luego, el registro de emisores de confianza, un contrato donde se albergan las direcciones de todos los emisores. El registro de temas de reclamo. Este mantiene una lista de todos los temas de reclamo confiables. El registro de identidad, un sistema de identidad soberana. Contrato inteligente de cumplimiento. Cuando algo se cumple, entonces podemos verificar si se ha cumplido y, por tanto, ejecutar otro tipo de transacciones. Es como condicional. Si pasa esto, hace esto. Entonces, el smart contract básicamente cumple esa función. Y luego, contrato de token de seguridad. Interactúa con el registro de identidad para verificar que el estado de elegibilidad de los inversores y, por tanto, permite la tenencia de tokens y transacciones. Casos de uso más típicos, pues tokenización de bienes raíces, arte coleccionables, productos básicos, capital privado y capital de riesgo, propiedad intelectual. De la propiedad intelectual es bastante curioso, ¿vale? Porque ahora hablaré un poquito a modo de tip, simplemente porque quiero comentaros algo, pero es curioso el tema de la propiedad intelectual. Luego, activos reales en juegos o financiación en la cadena de suministro. Se estima que los activos tokenizados van a ser un mercado de 16 billones para 2030. Pero ese es en el caso menos optimista. En el mejor caso, teniendo en cuenta que BlackRock ya ha tokenizado fondos de inversión que han tenido un TVL de más de 500 millones y que ahora mismo la Real World Asset, la regulación parece que está avanzando de una manera que se pueda aplicar, estaríamos hablando de un escenario donde podríamos llegar a 68 billones. O sea, es una auténtica barbaridad. Pensar que 16 billones ya representa el 10% del PIB mundial. Entonces, imaginaros lo que serían 68 billones y lo que crecería, la eficiencia de los mercados que se produciría y lo que habría, ¿no?, para poder crecer, el margen de crecimiento que tendríamos. A esto pues habría que sumarle el crecimiento que puede tener la inteligencia artificial y otras cosas que están surgiendo. Fijaros que esto supone un margen de crecimiento respecto a los 310.000 millones que tenemos ahora
en 2022. Es una auténtica barbaridad lo que todavía puede crecer este mercado. Pero lo curioso de todo esto es que, aunque llegásemos a 16 billones, fijaros que esto no representa ni un 2% del valor total de los activos que hay a nivel mundial, porque el valor total de los activos a nivel mundial es de 900 trillones. Tenemos por aquí los equities, tenemos el real estate, los bonos, el dinero físico. Tenemos un montón de diferentes formas de activos y estos 16 billones apenas representaría un 2%. Es decir, que la incidencia en el mercado de la tokenización de activos, a pesar de haber llegado a esta cifra, sería prácticamente nada en comparación al valor total de los activos. ¿Y por qué digo el valor total de los activos? Porque estos son potenciales casos de uso de la tokenización. El real estate, los bonos, el dinero, las equities, es decir, estos son potenciales casos de uso. Entonces, así solo seamos capaces de agarrar un 5% del valor total de este mercado, fijaros que esto representaría pues esos 68 billones de los cuales estábamos hablando anteriormente. Tipos de activos que se están tokenizando, ¿vale? Pues mirad, lo que principalmente estamos viendo como activos tokenizados son acciones cotizadas, acciones no cotizadas, fondos propios, fondos de inversión, bonos del tesoro, aquí hay un gran mercado, garantías hipotecarias, otros activos financieros que incluyen pólizas de seguro, pólizas de pensiones, inversiones alternativas y otros activos no financieros de los cuales estaríamos hablando de proyectos de infraestructura, flotas de automóviles, patentes, etcétera. Entonces, este es el tipo de activos que se está tokenizando a día de hoy. Ya sabemos que hay grandes ventajas en la tokenización. El mercado se vuelve más eficiente, más personas que tienen menos capital pueden entrar, pero ya sabemos la fórmula de pocos muchos hacen más que muchos pocos. Eso da al mercado una entrada extra de liquidez y abre posibilidades de nuevos mercados. Y también sabemos que la seguridad de blockchain pues influye, ¿no?, para poder desarrollar un sector como es el de la tokenización. Más allá de eso, es importante ver cómo grandes instituciones financieras están aprovechando la tokenización. ¿Para qué? Para sacar nuevos productos, reducir sus costes. Es decir, hay un interés real en el sector. Si nos vamos a ver el comportamiento de los activos de Real World Asset, pues vamos a ver que la verdad se han comportado bastante bien en la narrativa de lo que sería Real World Asset durante el último año. Mira, vamos a irnos a Home y vamos a mostrar cómo Real World Asset se ha comportado en lo que llevamos de año. Fijaros, un 329% en lo que llevamos de año. Si nos fuésemos al último año, pues tendríamos que ahora mismo está en el puesto número 1 en lo que llevamos de año. En el puesto número, o sea, en el periodo de un año también estaría en el puesto número 1. Y bueno, si nos fuésemos al último mes, vamos a ver, pues ahí vemos que hemos tenido un retroceso, ¿no?, del menos 1,1% en lo que llevamos en el último mes. Ok, entonces estamos viendo, por un lado, interés, oportunidad, y estamos viendo también que tenemos un mercado creciente. ¿Cómo podemos exponernos a estas narrativas? Pues podemos hacerlo de diferentes maneras. Podemos invertir en activos fraccionados, esa sería una opción, es decir, buscar objetos coleccionables y comprar partes de esos objetos, ya estás invirtiendo a través de tokenización de activos. Otra opción sería invertir en el proyecto que crea esos activos fraccionados. Ya no invierto en el activo, sino que pienso, ¿quién está invirtiendo o quién está creando esos activos? La empresa X. Ok, voy a por esa empresa. Inviertes en esa empresa. Asumes menos riesgo que invertir en un solo activo porque estás invirtiendo en una empresa que crea muchos activos. Pero también asumes riesgos. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo en la empresa que se dedica a crear activos fraccionados únicamente. ¿Cuál es la otra opción? Bueno, ¿cuál es la blockchain, la empresa, el proyecto donde se están alojando esas empresas que a su vez fraccionan activos? Y voy un paso atrás.
Y es ahí donde digo, uy, mira qué interesante, pues resulta que este proyecto que tokeniza ciertos activos se está creando en este otro proyecto o se está alojando en este proyecto, en esta blockchain. Y la otra forma es, bueno, voy a invertir en infraestructura de propósito, es decir, este tipo de infraestructura se está creando con un propósito específico y por tanto le veo potencial porque entiendo el mercado. Aquí la diferencia en infraestructura de propósito es que tú tienes que entender muy bien dónde estás invirtiendo. Sin embargo, en infraestructura de proyectos que tokenizan es más sencillo, no tienes que entender tanto, porque tú ahí realmente lo que estás haciendo es invertir en ese proyecto que es la casa de otros proyectos que tokenizan activos y asumes menos riesgo. Posiblemente menos rentabilidad, está por ver, pero menos riesgo seguro, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy en el cual, como has podido darte cuenta, podemos sacar conclusiones muy importantes de la tokenización de activos, como por ejemplo que este mercado tiene un potencial de crecimiento gigantesco, eso es totalmente cierto. También es cierto que la tokenización de activos hace que los mercados sean más eficientes y más líquidos, aunque es cierto que finanzas tradicionales a día de hoy es bastante eficiente, pero esto puede suponer un gran puente entre TradFi, finanzas tradicionales, y DeFi, por otro lado, y le da acceso a muchas personas a que puedan invertir en cierto tipo de activos que cuando los tokenizamos y los fraccionamos en partes más pequeñas, eso les permite a este tipo de inversores que no tienen tanto capital participar de estas inversiones y por tanto entrar más personas al mercado financiero. Con lo cual podemos concluir que Real World Assets o la tokenización de activos, como dice Larry Flynn, sí que probablemente vaya a cambiar el mundo tal como lo conocemos.